Un chico granjero a quien nadie quiere un día accidentalmente se topó con una rebelión liderada por un nigromante de la profesión legendaria. En el momento crítico, inesperadamente roba los poderes del nigromante y obtiene una segunda profesión, ganando la habilidad de cultivar a los no muertos. Desde ese momento, comenzó su ascenso desde el fondo hasta la cima de la vida. En la ciudad de Fongwan, la ceremonia de despertar de clase estaba a punto de comenzar. Un joven bajó de un carruaje y agradeció al tío Yan antes de verlo alejarse. Pensó que tal como esperaba de la prueba anual de despertar, el lugar estaba increíblemente animado. Dentro de la barrera, los humanos pasaban por su prueba de despertar de profesión una vez que alcanzaban la adultez. Las profesiones variaban mucho, y sus niveles de rareza también, yendo desde rango INI, rango R, rango SR, rango SSR, hasta el rango UR. Cuanto más rara la clase, más fuerte el poder de combate, y cualquiera que despertara una clase poderosa podría entrar directamente a una mejor academia. A su alrededor, jóvenes que habían venido para su despertar estaban rezando a poseedores de clases legendarias por bendiciones, esperando un mejor resultado de lo usual. Alguien cercano estaba solicitando que el gran maestro Berserker lo bendijera con una clase de rango S en esta prueba. Otra persona urgía a la fila a apurarse ya que casi era su turno. Alguien más estaba pidiendo sinceramente a la gran doncella celestial cuya historia había admirado desde la infancia que la bendijera para que pudiera convertirse en una noble poseedora de clase legendaria. Un tipo diferente se burló y comentó que alguien estaba soñando despierto en pleno día. Escuchar todo esto hizo al chico del carruaje curioso, así que le preguntó a un adolescente cercano qué estaban haciendo todos. El adolescente explicó que los rumores decían que un nuevo poseedor de clase legendaria aparecería en la prueba de este año, y ya que todavía había 4 espacios de clase legendaria vacantes, todos naturalmente estaban rezando tan fuerte como podían. El chico del carruaje comenzó a pensar que todos estaban inusualmente ansiosos por mejorar este año, lo que significaba que el negocio debería ser bueno para él. Justo entonces, sonó una señal y alguien anunció que la prueba estaba comenzando. Los resultados se leían uno tras otro. Lin con una clase de rango R en nivel 10 y 13 puntos de maná, So con una clase de rango INI en nivel 8 y 8 puntos de maná, y G5 con una clase de rango F en nivel 34 y 55 puntos de maná. ¿Quién fue admitido? Alguien cercano comentó con envidia que G5 realmente tenía 55 puntos de maná y deseaba tener tanto. El joven del carruaje entonces sacó algo y casualmente preguntó si el tipo querría un tomate que podría aumentar su maná. Un tomate que aumentaba el maná instantáneamente captó la atención de todos. Explicó que era un doctor de plantas espirituales y que esta era una variedad superior que había cultivado cuidadosamente. Cada tomate, dijo, podría aumentar el maná de una persona en 5% durante 5 minutos. Los tomates tenían un precio de solo 5 monedas de oro cada uno. El chico mencionó que también tenía batatas del hambre que podían mantener a una persona llena durante un día entero, pepinos adelgazantes que quemaban grasa, y papas de poder que aumentaban el poder de ataque en 10%. Los demás se veían dudosos y esperaban que no fuera algún tipo de estafa, pero él explicó de nuevo que sus productos podían aumentar el maná e incluso ayudar con la pérdida de peso, ya que todos estaban cansados de comer barras de energía todos los días. Eventualmente decidieron que probar algo nuevo no haría daño. Anunció que era primero en llegar, primero en ser servido con stock limitado. Una vez vendido eso sería todo. El primer cliente podría incluso obtener una muestra gratis. El tipo que avanzó primero estaba solo medio convencido y seguía examinando el tomate, pero después de dar un mordisco, sintió una huida instantánea de energía. Exclamó que su maná realmente había aumentado y que su cuerpo de repente se sentía más ligero. Alguien más se apresuró preguntando si estaba viendo cosas. Reconoció los vegetales como cultivos espirituales desarrollados por el Instituto Agrícola de la Academia Extraordinaria, supuestamente suministrados solo a estudiantes de rango S. El chico explicó que este era un evento especial para la asamblea de pruebas y que todos aquí tenían el potencial de convertirse en estudiantes de la academia en el futuro. El hombre inmediatamente pidió que todo el stock fuera empacado para él. Los demás no estaban contentos y argumentaron que ellos habían estado allí primero. Ahora que habían presenciado los efectos de primera mano, también querían probarlos. El chico pensó para sí mismo que aunque solo tenía una clase tipo granjero, desde que alcanzó el nivel máximo, los vegetales y frutas que cultivaba de alguna manera ganaban beneficios benéficos. Admitió internamente que había usado algunos trucos de mercadeo, pero los efectos de sus productos eran reales. Más tarde, frente a cierta tienda, otro hombre apareció mientras el chico empacaba sus cosas. El hombre enumeró los artículos que había traído: castañas y semillas de calabaza por 5 de oro, harina y estiércol de rinoceronte por 7 de oro, azúcar para hacer vino por 10 de oro, junto con pociones de maná y energía totalizando 257 monedas de oro. El chico le entregó 10 monedas de oro por su molestia. Luego mencionó que todavía no tenía suficiente dinero para comprar fertilizante de alto grado para mejorar los campos. El hombre agradeció al hermano Linfón y preguntó por qué no simplemente cultivaba más plantas espirituales si eran tan útiles. Linfón respondió que no era tan simple como parecía. El hombre comentó que era una lástima que alguien tan talentoso como Linfón desde la infancia hubiera terminado así. Linfón le dijo al hombre que se apurara a casa ya que la tía Xiao lo estaba esperando. Después de verlo irse,
no pudo evitar pensar que a pesar de ser llamado un genio desde la infancia, solo había despertado una clase de granjero de rango y bromeó internamente que cuando fuera a quemar papel yes para su padre archidruida, el hombre podría saltar de su ataúd en rabia. Tal vez realmente era un caso de opuestos cancelándose mutuamente, una madre herbolaria y un padre archidruida de alguna manera produjeron un granjero. Aún así, cuando lo pensaba cuidadosamente, se sentía bastante satisfecho con su vida pacífica, no tenía que ir al campo de batalla y perder su vida como su padre, y no haría que su madre se preocupara, incluso si era solo por ella, tenía que manejar la granja familiar apropiadamente. Mientras continuaba caminando, de repente se preguntó por qué se sentía como lluvia en un día despejado. Antes de que pudiera reaccionar, alguien vino estrellándose justo frente a él. Linfón se congeló y se preguntó si la muralla de la ciudad había colapsado o si el clan demonio había entrado. Un momento después, el hombre caído se levantó temblorosamente y anunció que el poseedor de clase legendaria, el nigromante Heisa, había desertado y pretendía entregar su legado de clase al clan demonio. Alguien cercano gritó que necesitaban reportar esto inmediatamente, pero antes de que algo más pudiera pasar, un enorme reloj se materializó detrás del hombre. Linfón miró completamente atónito, preguntándose qué demonios estaba pasando y si entregar un legado de clase al clan demonio era siquiera posible. Una oulide de energía de repente barrió toda el área, una voz le gritó, llamándolo idiota por no correr y preguntando si estaba ansioso por morir. El hablante dijo que si no hubiera sido herido por magia prohibida, habría escapado de la ciudad hace mucho y que una vez que entregara su legado de clase al clan demonio, ganaría un cuerpo inmortal. Agregó que ya que había retrasado tanto tiempo, la academia probablemente ya lo había notado. Linfón silenciosamente trató de escabullirse, pensando que claramente había caminado directo a algún tipo de escena de asesinato y debería irse antes de que el hombre se diera cuenta de que estaba allí, pero fue demasiado lento. El hombre lo vio y exigió saber quién dijo que se le permitía irse. Mencionó que la persona anterior había sido el decano Uyu de la Academia Extraordinaria y llamó su muerte lamentable. Luego sugirió usar la sangre y huesos de Linfón como sacrificio en su memoria. Linfón se dio cuenta de que no podía liberarse en absoluto, el hombre aterrador lo tenía completamente atrapado. Trató de calmarse y pensar, buscando desesperadamente cualquier cosa que pudiera usar para ahuyentar al tipo. Linfón de repente notó una habilidad derivada bajo su maestría de herramientas de granja maximizada, algo llamado invocación de herramientas de granja. Mientras sacaba su herramienta, advirtió que los sacrificios eran algo que una persona debería manejar ella misma, de lo contrario terminarían en el nivel 18 del infierno. El hombre estaba atónito y no podía creer que una mera clase de granjero lo hubiera herido. Linfón murmuró que esto era todo, y en el siguiente momento, una poderosa ráfaga de energía erupcionó de su cuerpo, enviando al enemigo volando, pero la energía circundante no se calmó, seguía aumentando más y más alto. El enemigo maldijo, reconociéndolo como la formación de marcado de un bailarín de matriz demoníaca. Ya que las cosas habían llegado a esto, decidió apoderarse del cuerpo de Linfón y escapar. Toda su alma de repente se hundió directamente en Linfón. Adentro, la voz comentó que aunque la clase de granjero era el rango más bajo, el talento innato de Linfón no era malo y debería considerarse afortunado de convertirse en su recipiente. Linfón respondió que había entrenado diligentemente cada día desde la infancia, y si el demonio quería su cuerpo, tendría que ganárselo. El demonio lo descartó, diciendo que rango bajo seguía siendo rango bajo, y que su poder era algo que Linfón nunca podría alcanzar. Linfón pensó que la suerte claramente no estaba de su lado esta vez, así que bien podrían irse juntos. Se preparó para golpearse a sí mismo con la herramienta. La voz exigió saber qué estaba haciendo, pero Linfón insistió en que incluso si ambos perecían, no entregaría su cuerpo. Solo esperaba que si moría, no tendría que escuchar las quejas de su padre en el más allá. Antes de que pudiera actuar, una oulide de energía erupcionó de su corazón. El demonio estaba impactado por la luz deslumbrante y se preguntó si el maná del chico estaba explotando. El poder continuó aumentando, haciendo que el demonio entrara en pánico, diciendo que era imposible. Quedó atado y rodeado por innumerables restricciones antes de que todo fuera tragado en una explosión masiva. Una notificación siguió anunciando que Linfón había obtenido un nuevo talento, la clase legendaria nigromante. Linfón recuperó la conciencia en estado de impacto, todavía estaba vivo y aún podía controlar su cuerpo. El demonio no había tenido éxito. Luego se dio cuenta de que también podía manipular la misma aura que el demonio había usado. Revisando la ventana de notificación, vio que su clase había mutado en maestro de hacienda espiritual único nivel 1 con sus estadísticas listadas, como fuerza 300, constitución 300, agilidad 100, maná 10, espíritu 100 y suerte 300. Sus habilidades ahora incluían evaluación, recuperación, afinidad con no muertos pasiva, plantación eficiente, sobrecrecimiento principiante, cosecha rápida, invocación de no muertos principiante, rendimiento aumentado, sifón de alma pasivo y maestría de herramientas de granja en nivel máximo. Linfón notó que su nivel se había reiniciado a 1, pero todas las estadísticas de su clase de granjero de nivel máximo seguían intactas. Se dio cuenta de que su maná había aumentado debido al poder del alma de ese bastardo.
lo que significaba que cuando subiera de nivel de nuevo, sus estadísticas podrían romper los límites normales de un Granjero. También había una nueva habilidad, invocación de no muertos. Se preguntó si realmente podía invocar a los no muertos y esperaba no terminar invocando a ese tipo. Experimentó canalizando magia a través de ambas manos, probando diferentes combinaciones. El maná del Granjero y el maná del nigromante comenzaron a fusionarse. Cerrando sus ojos, pensó en las posibilidades. Su árbol de clase no había cambiado, no había perdido la clase de Granjero, en cambio, había ganado otra, nigromante. La persona que entró en su cuerpo realmente había sido un poseedor de clase legendario, lo que lo hizo cuestionar si el hombre estaba realmente muerto. Podía sentir que este poder aún no era completamente suyo. Si fallaba en domarlo y convertirlo completamente, no solo su clase de Granjero colapsaría y desaparecería, sino que su conciencia eventualmente sería devorada de nuevo. También murmuró que el repugnante brillo amarillo realmente se veía el papel. Intentó una invocación, un círculo mágico apareció, y de él emergieron el sabio no muerto en nivel 1, y la cacería salvaje no muerta en nivel 1. Linfón se dio cuenta de que realmente eran ellos, aunque sus niveles habían sido reiniciados, aún retenían sus instintos de batalla y podían subir de nivel de nuevo. Sintió al equipo de aplicación acercándose y supo que tenía que irse inmediatamente. Nadie creería que un Granjero ordinario había matado a dos individuos extraordinarios, y si su situación actual era expuesta, podría llevar a consecuencias fatales. Su máxima prioridad era encontrar un lugar con refugio, recursos y tierra oculta donde pudiera experimentar con este nuevo poder peligroso y convertir las teorías de su padre en realidad. Un día después, en las tierras de cultivo de Linfón, notó que había pasado un día entero y la influencia del nigromante en su clase aún no se había desvanecido. Una transmisión de televisión sonaba en el fondo, anunciando que era el cumpleaños del viejo profesor de astronomía. Mientras usaba magia en los cultivos, Linfón observó que todo lo catalizado por su nuevo poder había comenzado a volverse extraño, y mientras más crecían, más extraños y aterradores se volvían. Los cultivos se habían vuelto tan extraños que incluso estaban arrebatando pájaros directamente del cielo. Linfón no podía creer lo que estaba viendo. Si alguien más lo presenciaba, probablemente asumirían que el clan demonio había invadido. Decidió que necesitaba deshacerse de ello inmediatamente. Más tarde se dio cuenta de que el nuevo maná había causado que un cultivo ordinario sufriera una mutación tan aterrador. Si podía controlar este poder y guiarlo apropiadamente, podría ser capaz de cultivar las variedades únicas que su padre siempre había imaginado pero nunca tuvo éxito en crear, el tipo de cultivos de alto valor que podrían fortalecer la clase de una persona. En la televisión, el mismo presentador de noticias interrumpió la transmisión con un aviso urgente de búsqueda. El poseedor de clase legendaria, el nigromante Heisa, había lanzado una rebelión el día anterior y asesinado al decano Yu. Sus crímenes fueron descritos como atroces y cualquiera que proporcionara información sería recompensado, mientras que cualquiera que lo refugiara sería tratado como cómplice. Linfón se dio cuenta de que tenía que ser extremadamente cuidadoso. El poder de no muertos del nigromante absolutamente no podía ser revelado. Necesitaba pensar en un nombre para sus seguidores no muertos para evitar sospechas. De repente se le ocurrió la idea de llamarlos peones de granja. Su panel de clase lo listaba como maestro de hacienda espiritual, así que tener algunos ayudantes era perfectamente normal. Las noticias continuaron, declarando que para lidiar con la creciente presión del clan demonio, la Academia Extraordinaria estaba expandiendo la inscripción. Todos los candidatos que pasaran el examen ganarían acceso preferencial a los recursos de la academia y se les otorgaría una hacienda privada para cultivar cultivos de alto nivel junto con subsidios especiales. Los estudiantes inscritos también podrían contratar granjeros para cultivar cultivos de alta recuperación para ellos. Linfón pensó que la tierra de la academia era segura, fértil y rica en recursos, exactamente lo que necesitaba ahora mismo. Tenía que entrar. La identidad del nigromante era una bomba de tiempo. Pero un maestro de hacienda espiritual era solo un granjero a los ojos de todos los demás. En la plaza de registro de la Academia Extraordinaria, Linfón esperó en línea con los demás. Cuando se le pidió su información, nombre, edad, clase despertada y nivel, se presentó como Linfón, 18 años, con la clase maestro de hacienda espiritual nivel 1. El examinador revisó la información de Linfón en el papel y murmuró que nunca había escuchado de un maestro de hacienda espiritual antes. Asumió que era solo otra clase no combatiente tratando de colarse y le dijo a Linfón que liberara su aura de clase. Linfón hizo como se le instruyó, pero después de sentirla, el examinador chasqueó la lengua y dijo que era solo el aura inútil de una clase de granjero. Llamó a la siguiente persona y le dijo a Linfón que no perdiera su tiempo. La gente, esperando cerca, estalló en risas. Alguien se burló de él por inventar un nombre de clase tan ridículo y dijo que un granjero basura de nivel 1 realmente se atrevía a registrarse. Otra persona le dijo que se apurara de vuelta a sus campos. El estudiante al frente incluso trató de halagar al instructor, diciendo que no contrataría a alguien como Linfón para cultivar para él y que no debería arrastrar hacia abajo la fuerza de la escuela. Linfón insistió en que su clase era un tipo mutado y le pidió al instructor que le diera una oportunidad.
diciendo que sus fundamentos eran sólidos. El instructor se burló y cuestionó qué tipo de fundamentos podría posiblemente tener un pedazo de basura de nivel 1, ordenó a la seguridad que lo echara. Antes de que pudieran tocarlo, Linfón rápidamente levantó el folleto de admisión y señaló que claramente declaraba que todos los usuarios de clase tenían permitido tomar el examen, advirtiendo que los reportaría si era necesario. Incluso amenazó con contactar a la oficina de supervisión, diciendo que había un maestro previniéndolo de tomar el examen de la academia. El instructor inmediatamente se detuvo y le gritó por atreverse a hacer tales amenazas, prometiendo que haría que Linfón sufriera las consecuencias. Declaró que no había forma de que un Grangero de nivel 1 pasara la prueba de todos modos. Algunas de las personas en línea susurraron que el instructor estaba yendo demasiado lejos, incluso si Linfón tenía una clase de Grangero, rechazarlo era una cosa, pero humillarlo así era innecesario. Alguien mencionó que el instructor había fallado su propia promoción y había sido enviado a la oficina de admisiones, lo que podría explicar su humor. El instructor entonces gritó que cualquiera que no quisiera tomar el examen podía largarse. Más tarde, Linfón fue movido a otra área de prueba donde el instructor se burló del grupo y les dijo que no era demasiado tarde para admitir la derrota y hacer una reverencia en agradecimiento por ser permitidos irse. Linfón pensó que el proceso era demasiado lento, invocó a sus seguidores e instruyó que esperar a que los conejos vagaran en las trampas tomaría para siempre. Les ordenó que eliminaran silenciosamente a los conejos con cuernos de demonio vagando cerca sin dejar que nadie más lo notara. Los seres invocados se apresuraron al bosque circundante y llevaron a cabo sus órdenes exactamente. Eliminaron tantos conejos que era difícil de creer. Incluso Linfón estaba atónito, pensó que las dos invocaciones eran increíblemente fuertes incluso en nivel 1 y se sintió como si hubiera encontrado oro. Poco después, la campana sonó y el instructor anunció que el tiempo había terminado. Se les dijo a todos los candidatos que salieran y entregaran los cuernos de conejo que habían recolectado. El primer estudiante avanzó con solo 2 y fue inmediatamente declarado un fracaso, otro vino con 3 y también fue marcado como fracasado. Alguien llegó con las manos vacías y el instructor lo llamó basura inútil y le dijo que se fuera lo más lejos posible. La gente susurraba que usualmente había muchos conejos, porque habían sido tan difíciles de encontrar esta vez. Un estudiante logró traer 4 cuernos, lo cual el instructor consideró decente, mencionando que algunos no obtuvieron ni uno y tendrían que esperar la próxima expansión de inscripción. Eventualmente, Linfón y el instructor se enfrentaron cara a cara. El instructor se burló de él y exigió su botín, apostando que no tenía ni un solo cuerno, pero Linfón había recolectado tantos que necesitaba un círculo de teletransportación para traerlos todos. La pila era abrumadora, el instructor quedó mirando con la boca muy abierta, e incluso el estudiante detrás de él no pudo ocultar su impacto. El instructor contó un total de 500 cuernos de conejo con cuernos de demonio. Linfón repitió calmadamente que el total era 500 y preguntó si le gustaría contarlos de nuevo. El instructor lo acusó de hacer trampa. En ese momento, el director llegó y lo interrumpió, regañándolo por hacer las cosas difíciles para un niño a su edad y exigiendo saber quién le había enseñado tal comportamiento. El instructor entró en pánico ante la vista del director y nerviosamente preguntó por qué estaba allí. El director dijo que si no hubiera venido, todos sus conejos mascota habrían sido eliminados por alguien sin ética profesional. Luego informó a Linfón que había pasado el examen preliminar. Linfón inmediatamente se inclinó y agradeció al director por su justicia. El director comentó que Linfón se sentía extrañamente familiar, lo que hizo a Linfón intranquilo. Le preocupaba que ya hubiera sido expuesto, lo último que necesitaba después de llegar tan lejos. El director de repente preguntó a Linfón cuál era su relación con el profesor Lincea. Linfón guardó silencio por un momento, aliviado de que el director no parecía haber notado nada inusual sobre su clase. Luego, respondió que Lincea era su padre y preguntó si el director lo conocía. El director inmediatamente se alegró, diciendo que Linfón era el hijo de un viejo amigo. Juzgando por la situación, preguntó si Linfón estaba planeando inscribirse en la academia y se preguntó si estaba enfrentando alguna dificultad, ofreciendo abrir una puerta trasera para él si era necesario. Antes de que pudiera decir algo más, una directora caminó y le recordó que todos estaban mirando. El hombre de repente notó las miradas a su alrededor y trató de disimular, diciendo que solo había estado hablando casualmente. Le dijo a Linfón que su tío tenía asuntos urgentes que manejar primero, pero una vez que Linfón se inscribiera, personalmente le mostraría la academia. Linfón no podía sacudirse la sensación de que el director de enseñanza parecía increíblemente poco confiable. La directora luego se dirigió a los estudiantes, diciéndoles a aquellos que pasaron el examen preliminar que la siguieran, alentó a los que fallaron a no desanimarse, recordándoles que siempre habría una próxima vez. En la Academia Extraordinaria, Rama Rueda del Sol, Sala de Investigación, alguien analizó que el decano Uyu y Heisa habían desaparecido al mismo tiempo. Creía que el decano Uyu debió haber descubierto el secreto de Heisa y fue atrapado durante su investigación, llevando a que ambos se eliminaran mutuamente. Insistió en que un tercero debió haber robado el talento legendario de Heisa. Concluyó que mientras encontraran a la persona que obtuvo el talento de no muertos, descubrirían la verdad. Otro miembro del personal le dijo que entendían su ansiedad por probarse,
pero le pidió que dejara de hacer especulaciones tan sin cerebro. Tuca se quejó de que ninguno de ellos le creía, prometiendo que encontraría evidencia tarde o temprano. Algunos miembros del personal se preguntaron si deberían detenerlo, señalando que estaba respaldado por el duque y que involucrarse podría ser inapropiado. Alguien más respondió que era mejor dejarlo ir ya que la Academia Rueda del Sol estaba destinada para cultivar élites, no para permitir que la gente se abriera paso solo por estatus. Justo entonces, el director entró y anunció que las órdenes habían llegado desde arriba. Una vez que Geisa fuera encontrado, debían eliminarlo en el sitio. Una persona preguntó qué deberían hacer si Geisa ya estaba muerto. La respuesta fue que podría haber cambiado su apariencia y que cualquiera usando habilidades de nigromante debería ser eliminado sin vacilación. En el salón de misiones de reexamen de la Academia Extraordinaria, la directora anunció los requisitos de reexamen. Todos los estudiantes debían limpiar la mazmorra especial de nivel 5 fuera de la ciudad, la capa de la bestia con cuernos de demonio, dentro de un límite de tiempo de 3 horas. Los estudiantes inmediatamente comenzaron a entrar en pánico, dijeron que una mazmorra de nivel 5 ya era forzarlo cuando la mayoría de ellos solo era nivel 4 o 5, desgastar al jefe final apenas podría ser posible, pero completarlo dentro de 3 horas sonaba demasiado difícil, y se preguntaron si alguien podría realísticamente hacerlo. Aclaró que no se esperaba que lo limpiaran solos, se les permitía formar equipos con un tamaño máximo de 5 personas. Después de formar un grupo, debían reportarse de vuelta a ella para registrarse y comenzar el cronómetro. El salón instantáneamente descendió al caos. Los estudiantes gritaron que estaban buscando grupos, alguien necesitaba 2 más y quería un guerrero de primera fila fuerte, otro afirmó ser un mago elemental con daño explosivo y estaba buscando un equipo, y un niño gritó que era solo un niño pequeño y preguntó si algún hermano mayor lo llevaría. Mientras tanto, Linfón estaba ocupado con su ventana de estado cuando alguien se acercó, levantó la vista para ver a una chica presentándose como una usuaria de clase tipo mágica de nivel 7, dijo que había visto sus resultados del examen preliminar y creía que cualquiera que pudiera matar tantos conejos con cuernos de demonio debía ser extremadamente fuerte. Educadamente preguntó si podía formar equipo con él. Linfón pensó que una jugadora de nivel 7 era definitivamente lo suficientemente fuerte para hacer la mazmorra en solitario. Si todavía fuera solo un granjero, habría aceptado la oferta con gusto, pero sus habilidades de nigromante absolutamente no podían ser expuestas, así que eligió declinar. Le dijo que prefería actuar solo. Ella sonrió, le deseó una limpieza exitosa, y se alejó. Linfón luego fue al instructor, quien cuestionó por qué no tenía un equipo, y le recordó que la dificultad de la mazmorra no debía ser subestimada. Linfón simplemente pidió que se le emitiera la misión. El instructor la entregó y preguntó si estaba apuntando a la recompensa de limpieza en solitario, el Vendevel del oso negro, que era un impulso enorme para jugadores de bajo nivel, pero le advirtió que no se sobreestimara. Linfón le agradeció por el recordatorio. Poco después, Linfón estaba de pie fuera de la entrada de la guarida de la bestia con cuernos de demonio junto con los otros estudiantes e instructores. El instructor lo miró de nuevo y preguntó dónde estaban sus compañeros de equipo. Linfón declaró que estaba entrando solo. El instructor se rió y le dijo que una mazmorra de nivel 5 era demasiado peligrosa para una sola persona, sugiriendo que regresara después de encontrar compañeros de equipo. Linfón le recordó que las reglas permitían la entrada en solitario. Otro instructor adivinó que probablemente estaba apuntando a la recompensa de limpieza en solitario, el Vendevel del oso negro. Alguien más comentó que tenía agallas, pero debería considerar si realmente tenía la fuerza para ello. Al final, simplemente le desearon buena suerte. Linfón entró a la guarida de la bestia con cuernos de demonio. Adentro, el ambiente era completamente caótico. Monstruos con largas lenguas azotadoras estaban por todas partes. Linfón notó que los monstruos de nivel 3 y nivel 4 no representaban ninguna amenaza para él ya. Con sus invocaciones en nivel 6, podían derribar a esas criaturas sin esfuerzo. Envió energía a través de su cuerpo y observó que su salud permanecía estable. Aunque la guía mencionaba que habría muchos monstruos, el número que encontró estaba mucho más allá de las expectativas. Aún así, decidió que era la oportunidad perfecta para probar su nuevo método de invocación. Desde las sombras de la cueva, innumerables ojos lo observaban. Activó invocación de no muertos, y esta vez, los no muertos que aparecieron eran los mismos monstruos tipo lagarto que lo habían atacado antes con sus largas lenguas. Ordenó a sus lacayos que cargaran, e inmediatamente se precipitaron hacia adelante, desgarrando a las criaturas circundantes. Linfón observó que los no muertos en forma de monstruo retenían ciertos rasgos de su estado previo a la muerte, eran extremadamente agresivos, pero tenían baja inteligencia y solo podían seguir comandos simples, también consumían menos maná. Se preguntó si podían manejar tareas como cargar agua cuando no estaban luchando, ya que eso sería conveniente. Luego envió a sus invocaciones más fuertes a la refriega también. Una vez que esos entraron al campo de batalla, cualquier monstruo que apareciera ante ellos era instantáneamente eliminado. Mientras limpiaba la mazmorra, Linfón ya estaba pensando en otros usos para sus invocaciones. Notó que los no muertos humanoides tenían mayor inteligencia, podían usar sus habilidades previas a la muerte, y eran más flexibles en combate. En el futuro,
planeaba hacer que manejaran tareas como deshiervar y fertilizar los campos. A medida que más monstruos eran derrotados, apareció una notificación anunciando que había alcanzado el nivel 7. Linfón se dio cuenta de que solo había pasado media hora y ya estaba de pie ante la sala del jefe, en la parte más profunda de la mazmorra. Encontró al jefe, un oso demoníaco masivo atado en cadenas, rugiendo furiosamente. Linfón consideró la oportunidad perfecta para probar su fuerza de combate general e invocó a todas sus unidades a la vez. Instruyó a uno a inmovilizar al jefe desde el frente, ordenó a otro a debilitarlo con maldiciones, e hizo que el resto acosara sus puntos débiles. Sus invocaciones ejecutaron el comando suavemente, y notó que su coordinación mejoraba. Continuamente restauró su maná ya que mantener control sobre invocaciones tan poderosas requería una gran cantidad. Antes de mucho tiempo, sus unidades más fuertes completamente abrumaron al jefe y todo lo cercano. Una notificación siguió declarando que había alcanzado el nivel 8, y apareció un montón de botín. Linfón estaba decepcionado de ver solo un aumento de 10 puntos en resistencia, llamándolo inútil y notando que ni siquiera era tan bueno como el beneficio de su lote de supercultivos. Una notificación de liquidación luego calculó las recompensas de la mazmorra y confirmó sus clases actuales, granjero y nigromante antes de distribuir las recompensas correspondientes. Linfón se dio cuenta de que la liquidación de la mazmorra realmente le había dado dos conjuntos de recompensas. Se preguntó si era porque tenía clase dual y si las recompensas de mazmorra podían duplicarse, entonces tal vez había espacio para manipulación usando los cultivos que cultivaba también. Fuera de la mazmorra, los otros estudiantes estaban atónitos, se negaron a creer que había completado la carrera solo. Insistieron en que era imposible y afirmaron que debió haber entrado a la cueva solo para hacer un show sin realmente ir profundo adentro. Alguien señaló que estaba completamente limpio y no podía haber posiblemente luchado contra una manada de bestias demoníacas. Linfón ignoró la especulación y fue directamente al instructor, reportando que estaba allí para entregar la misión. Cuando el instructor revisó los resultados, estaba impactada de que realmente había pasado y lo hizo en solitario. Linfón simplemente se rió y sonrió. El instructor informó a Linfón que enviaría el pergamino de misión a la oficina de asuntos académicos, le recordó que limpiar una mazmorra en solitario era demasiado arriesgado y que si un estudiante de primer año moría justo después de entrar a la academia, crearía un enorme problema. Linfón le agradeció y dijo que entendía. Ella le dijo que la entrevista final del instructor comenzaría en el auditorio de la academia y sugirió que descansara primero. Después de salir del edificio, Linfón notó que todos a su alrededor seguían mirando. Mientras tanto, el instructor silenciosamente esperaba que otro maestro le perforara algo de precaución ya que sobrevivir en la academia sería difícil si se quedaba tan imprudente. Linfón continuó caminando cuando sintió a dos personas siguiéndolo. Silenciosamente comenzó a preparar su magia mientras los dos lo monitoreaban desde la distancia. Uno susurró que ya que había limpiado la mazmorra en solitario, su fuerza claramente no era simple y se preguntó si estaban cometiendo un error. Otro descartó la preocupación, señalando que no importa cuán fuerte fuera, todavía estaba bajo nivel 10, así que su poder era limitado. Un tercero notó que Linfón acababa de salir de la mazmorra y debía haber consumido mucha energía, y nadie lo había visto recuperarse. Planeaban abrumarlo con números y claramente estaban tras la recompensa del Vendebel del oso demoníaco que otorgaba 10 de resistencia. Cuando lo vieron caminar más lejos, entraron en pánico y decidieron actuar inmediatamente. Gritaron para que se detuviera, dirigiéndose a él como granjero. Linfón preguntó si le estaban gritando, golpearon poses extrañas y lo acusaron de tomar tantas recompensas para sí mismo, preguntando si no tenía miedo de estallar de ellas. Uno afirmó que debió haber tenido suerte de perro y recogido una ganga, otro exigió que entregara el Vendebel del oso demoníaco y el pergamino de habilidad. El tercero le advirtió que fuera sensato o le enseñarían a un granjero el poder de una clase de combate. Linfón estaba un poco avergonzado por la escena y preguntó por qué de todos los examinados lo habían elegido a él. Uno de ellos preguntó si estaba fingiendo no saber, otro explicó que la recompensa exclusiva por una limpieza en solitario, el Vendebel del oso demoníaco era valiosa y agregaba 10 de resistencia y que tal artículo no era algo que un granjero debería estar sosteniendo. Linfón no podía creer su alboroto. Pensó que si 10 de resistencia era considerado asombroso, entonces las sandías que cultivaba cada verano podían agregar la misma cantidad sin necesidad de luchar a través de una mazmorra. Casualmente preguntó si el artículo del que estaban hablando era el que estaba sosteniendo. En el momento en que vieron el artículo, los tres se volvieron codiciosos y exigieron que Linfón lo entregara, pero antes de que alguien pudiera tocarlo, el artículo estalló en llamas y fue instantáneamente destruido. Una voz de repente preguntó qué pensaban que estaban haciendo. La chica de nivel 7 de antes, Eileen, había llegado. Les recordó que la pelea privada estaba prohibida dentro de la academia y preguntó si querían ser descalificados. Uno de los chicos le dijo que el asunto no tenía nada que ver con ella y que no debería interferir. Eileen respondió que si no podía soportar verlo suceder, entonces absolutamente tenía algo que ver con ella. Les advirtió que se fueran inmediatamente o los reportaría al instructor y vería quién sufría más. Los chicos le dijeron que adelante y reportara, asumiendo que no tendría la oportunidad, ya que insistía en proteger a un granjero. Planeaban lidiar con ella también. Se precipitaron hacia adelante, declarando que terminarían las cosas rápidamente. Linfón se preguntó si ella podía manejar la situación sola.
ya que era una usuaria de clase de nivel 7, debería ser lo suficientemente fuerte para lidiar con algunos peces pequeños. Eileen sugirió que unieran fuerzas, pero cuando se dio vuelta, Linfón ya había desaparecido. Desde algún lugar al costado, Linfón lanzó algo de vuelta y le agradeció por su ayuda, diciendo que el artículo era suyo ahora. Eileen miró con incredulidad mientras los tres enemigos cargaban hacia ella, se preguntó cómo había pasado de ayudar a alguien a ser robada. Más tarde, dentro de un baño independiente temporal, Linfón examinó el pergamino de habilidad que había caído en la mazmorra y lo encontró inútil en su estado actual, se preguntó por qué, y comenzó a inyectar maná en él. Apareció una notificación, habilidad nueva realizada, cultivo especial, principiante, consume maná y materiales específicos para cultivar y fortalecer invocaciones no muertas, tiene una oportunidad de aumentar su nivel, mejorar calidad, o desbloquear nuevas habilidades. Linfón confirmó que funcionaba y se dio cuenta de que necesitaba infundir maná de ambas de sus clases simultáneamente para activarlo, invocó a sus unidades y decidió probar la nueva habilidad. Después de usar cultivo especial, ambas de sus invocaciones principales avanzaron al nivel 8, el oso con cuernos de demonio alcanzó el nivel 9 y el águila lagarto con cuernos de demonio avanzó al nivel 7, Linfón estaba muy satisfecho con los resultados. Viendo cuán poderosas se habían vuelto sus invocaciones recién fortalecidas, Linfón no pudo evitar pensar que la única desventaja era no tener nueva tierra para experimentar, no quería arruinar los campos en casa solo para probar cultivos extraños. Luego vio a la chica de antes, ella lo llamó tipo del oso demoníaco, pero Linfón simplemente se rió y le recordó que el artículo le pertenecía. Ella insistió en que algo tan valioso no podía posiblemente ser regalado gratis, pero Linfón aún no podía entender por qué alguien trataría tal material podrido como un tesoro. Ella se preguntó si lo había escuchado correctamente. Podrido. Linfón más tarde se dirigió profundo al bosque, revisando sus alrededores para asegurarse de que nadie estuviera cerca. Comenzó a canalizar su magia, queriendo ver qué efecto podría tener la nueva habilidad en los cultivos. Una planta monstruosa brotó, pero a primera vista, no parecía diferente de antes. Luego notó algo impactante, el cultivo se estaba moviendo, miró con incredulidad, asombrado de que las plantas realmente podían moverse por sí solas. Mientras tanto, un detector de energía espiritual registró lecturas inusuales y alguien comenzó a rastrearlas. Tuca sintió aura de nigromante y se apresuró a investigar, convencido de que su suposición era correcta. Planeaba eliminar la fuente inmediatamente. Pronto se encontró con Linfón, quien pasaba por casualidad. Tuca lo agarró por el hombro y preguntó si era un granjero. Linfón se preguntó si Tuca había sido personalmente agraviado por un granjero o algo así. El disgusto relampagueó a través del rostro de Tuca mientras retiraba su mano. Exigió saber si Linfón había visto a una persona sospechosa cerca. Linfón fue brevemente tomado desprevenido, pero respondió que realmente lo había hecho. Tuca urgentemente preguntó dónde, y Linfón apuntó directamente hacia él, diciendo que la persona estaba justo ahí. Tuca estaba furioso de que un mero granjero se atreviera a decir tal cosa. Se declaró una élite de la Academia Rueda del Sol y el sobrino del Duque León de Hierro. Para que un granjero humilde fuera tan grosero con él era imperdonable, y amenazó con derribar a Linfón en el acto. Profundo en el bosque, el rugido de Tuca resonó mientras su cuerpo comenzaba a transformarse. Enfurecido por las palabras de Linfón, declaró que un granjero humilde pagaría un precio pesado por tal estupidez. Su furia desencadenó una transformación de forma bestia. Su tamaño se expandió, los músculos se abultaron, y su aura explotó a través del bosque, sacudiendo árboles y enviando escombros volando. Linfón tuvo que cubrir su rostro solo para mantener los escombros fuera de sus ojos. Linfón luego murmuró: prueba esto, mientras pensaba en cómo la capucha de monje en su campo había sido accidentalmente corroída por maná de no muertos y ganó un efecto de parálisis. La última vez que probó algo él mismo, había estado entumecido e incapaz de moverse durante un día entero, molido en polvo. La cosa funcionaba perfectamente como un anestésico natural. Lanzó el polvo hacia la bestia furiosa. Tuca, cegado por la ira, lo inhaló sin darse cuenta. En momentos, su visión se nubló, sus extremidades se debilitaron, y el mareo lo golpeó fuerte. No podía creer que su fuerza se estuviera drenando repentinamente. Tuca exigió saber qué método había usado Linfón. Linfón se paró allí calmadamente, dedos pellizcando su nariz cerrada para que no inhalara nada del polvo él mismo. Explicó que era solo polvo de capucha de monje, algo comúnmente encontrado en campos, los mismos lugares que Tuca afirmaba despreciar, y ahora ese simple material de granjero había derribado completamente al sobrino del duque. Linfón preguntó si todavía creía que los granjeros eran inútiles. Si es así, lo llamó estúpido, diciendo que los granjeros podían hacer muchas cosas locas, a veces más que las clases de combate, e incluso podían vencerlos. Luego, mientras Tuca yacía paralizado, Linfón se acercó y entregó un puñetazo sólido directo a su cabeza de forma bestia. Más tarde, cuando la transformación finalmente se desgastó, Tuca fue visto atado fuertemente a un árbol. Linfón le dijo que si no podía ni siquiera vencer a un granjero, entonces no tenía derecho de llamarse una élite. Dijo que lo dejaría allí para que se enfriara.
y que cuando alguien eventualmente lo encontrara, debería considerarlo una lección aprendida. De repente, un anuncio en toda la academia llamó a todos los candidatos a reunirse en el auditorio para la entrevista del instructor. Lin Feng se dio cuenta de que la entrevista estaba comenzando y se apresuró, sabiendo que absolutamente no podía perderla. Fuera del auditorio de la Academia Extraordinaria, multitudes se habían reunido. Muchos candidatos ni siquiera estaban interesados en estudiar, solo estaban allí por las chicas, soñando con una vida lujosa y sin preocupaciones, financiada completamente por sus familias, disfrutando todo sin esfuerzo o responsabilidad, antes de que la vida real eventualmente aplaste sus sueños. Los chicos mimados fuera del auditorio siguen chismeando mientras Lin Feng pasa. Alguien susurra que él fue el que limpió la mazmorra de nivel 5 en solitario, otro afirma que solo sabe cómo huir y vivir de una mujer, alguien más dice que es mucho peor que Sibo, otro agrega que aunque Lin Feng podría ser fuerte comparado con candidatos normales, él mismo es una élite de nivel 5, así que la ventaja es claramente suya. Eileen se acerca a Lin Feng y trata de devolver el artículo de nuevo, insistiendo en que no quiere quedárselo. Lin Feng repite que debería quedárselo, no tiene ningún uso para él en absoluto, mastica casualmente algo y aparece una notificación. Constitución temporal +2, Constitución temporal +2, la gente cerca todavía está mirándolo en lugar de prestar atención a sus chicas, quienes de repente parecen menos interesantes comparadas con el misterioso granjero que limpió una mazmorra. Solo, Lin Feng, sin embargo, no entiende nada del alboroto, se pregunta por qué todos tratan tal basura como un tesoro y si todos son idiotas. Dentro del auditorio, filas de instructores se sientan detrás de largas mesas, uno de ellos anuncia que durante la entrevista, mientras los instructores eligen a sus estudiantes, los estudiantes también eligen a sus instructores, están destinados a hacerse exitosos mutuamente. Los estudiantes cuyos nombres son llamados deben avanzar, el primer candidato llamado Essien, camina hacia adelante, se presenta como un guerrero de atributo tierra de nivel 6, y demuestra su habilidad invocando armadura de roca, el aura surge a su alrededor y su armadura de piedra se ve sólida, impresionante, aunque nada comparado con jefe maestro. Un instructor asiente en aprobación y se presenta como un berserker de tierra de nivel 44, preguntando si Cien le gustaría, como instructor. Cien acepta inmediatamente, prácticamente vibrando de emoción. Luego, el nombre de Wu es llamado y luego Lin Feng se levanta y camina hacia el panel, pero incluso ahora, la gente alrededor continúa mirándolo con esa misma mezcla gruesa de celos, sospecha y odio, incluso con todas las escaleras y juicios susurrados perforando su espalda. Lin Feng caminó hacia adelante sin un cuidado. Se presentó calmadamente: soy Lin Feng, nivel 8, ocupación maestro de hacienda espiritual. Su aura se encendió, varias chicas silenciosamente jadearon, una susurró que alcanzar nivel 8 a su edad era impresionante, otra señaló que todavía era solo un granjero y que no estaba interesada en granjeros, un tipo se burló de que la Academia Extraordinaria existía para entrenar élites para las líneas del frente, no para criar gente ordinaria en futura carne de cañón. Otro instructor trató de calmar la tensión creciente, notando que los resultados de la prueba preliminar y reprueba de Lin Feng fueron ambos excelentes, así que claramente tenía habilidad y talento. El director aclaró su garganta y sugirió conducir una evaluación de habilidad de combate ya que las opiniones diferían tanto. Todos los instructores inmediatamente estuvieron de acuerdo. Una mujer aprobó con un simple sentimiento, y otro instructor murmuró que no le importaba de cualquier manera, solo quería ir a casa y comer algo bueno. El director se volvió a Lin Feng y preguntó si estaba dispuesto, le recordó que el propósito final del entrenamiento aquí era enviar talento a las líneas del frente contra el clan demonio, sin potencial de combate. Unirse a las líneas del frente solo resultaría en un sacrificio sin sentido. La mente de Lin Feng corrió, una prueba de habilidad de combate, ahora mismo, pelear abiertamente arriesgaría revelar sus habilidades de nigromante, algo que absolutamente no podía permitir. Necesitaba ser extremadamente cauteloso por ahora. Forzó una sonrisa agradable, ocultando cada rastro de inquietud, y dijo que estaba de acuerdo. Más tarde, en un claro temporal dentro de los terrenos del auditorio, todos se reunieron para ver. El examinador, un instructor poderoso, se paró frente a Lin Feng, explicó que la prueba era simple, durar 5 minutos contra él para probar que tenía potencial de combate. En el momento en que activó su poder, el suelo tembló, su aura surgió hacia afuera como una tormenta. Los estudiantes mirando se doblaron bajo la presión, muchos fueron forzados a sus rodillas, incapaces de soportar el peso de su fuerza espiritual, susurraron con asombro, preguntando si esta era realmente la presión de alguien por encima del nivel 40, todos en la audiencia de repente se congelaron, a través de la presión aplastante de un instructor de nivel 44, vieron algo que hizo que sus mandíbulas cayeran. Un pequeño granjero normal todavía estaba de pie allí, no estaba temblando, no estaba de rodillas, no estaba jadeando por aire como todos los demás, simplemente estaba inclinándose ligeramente mientras golpeaba una pose sospechosamente similar a hombre de hierro cargando sus repulsores. Alguien susurró con incredulidad que el tipo estaba actuando como si nada estuviera pasando. El instructor parecía impresionado y lo elogió, diciendo que solo por su persistencia, lo miraría altamente. Alentó a Lin Feng a usar todas sus habilidades y atacar con todo su poder. Escuchando eso, Lin Feng saltó a la acción, admitió internamente que la presión de un experto de nivel 44 era de hecho aterradora.
pero aún dentro de lo que podía manejar por ahora. Reunió maná en sus manos, formando un orbe brillante y gritó: «Salgan, mis sirvientes», envuelto en hilos espirales de maná de naturaleza. La invocación no muerta comenzó a materializarse. Lin Feng se sintió aliviado de que funcionara. Enmascarar criaturas no muertas con maná de naturaleza efectivamente ocultaba su aura de nigromante. Era la única forma en que podía invocar de manera segura sin exponer sus habilidades prohibidas. Una vaga silueta de oso con forma de repollo emergió primero. Lin Feng pensó que honestamente, ¿quién adivinaría jamás que este oso con cabeza de repollo era realmente un no muerto? Cuando la invocación terminó, la audiencia jadeó. Comentaron que parecía una ocupación variante rara, maravillándose de la riqueza del maná de naturaleza rodeando a la criatura. El interés crepitó a través de la multitud. Finalmente estaban viendo algo inusual. El instructor desenvainó sus hojas, ambas cubiertas en su propia aura ardiente. La invocación y el instructor se pararon cara a cara. El instructor no tenía idea de qué tipo de monstruo estaba a punto de pelear. Ambos cargaron uno al otro a toda velocidad, y su choque envió ondas de choque de aura ondulando a través del claro. El instructor comenzó a atacar salvajemente, gritando mientras empujaba hacia adelante. Las invocaciones se tambalearon bajo el aluvión, mostrando signos de tensión. Observando desde las líneas laterales, el director comentó que la invocación era notablemente leal. Cualquier otra criatura invocada habría sido forzosamente desinvocada después de tomar tanto daño, pero esta todavía estaba tercamente empujando hacia adelante, incluso lanzando puñetazos. El instructor esquivó y el director chasqueó la lengua en decepción, preguntándose si el viejo el instructor, era simplemente demasiado débil. No podía entender por qué la pelea se veía tan poco impresionante del lado del viejo Mientras tanto, Lin Feng permanecía completamente calmado. Conocía la verdad: son no muertos, no sienten dolor y no hacen alboroto. Estas heridas de carne solo toman una diminuta cantidad de maná para recuperarse, por eso no les importa. El instructor estaba pensando que originalmente solo quería presumir frente a los estudiantes, pero no había esperado que Lin Feng fuera realmente bastante talentoso. La mirada decepcionada en el rostro del director era insoportable, así que decidió que necesitaba usar algo real. Le dijo a Lin Feng que no se preocupara y que lo compensaría más tarde por la invocación destruida. Luego le dijo que observara de cerca. Normalmente, los invocadores tenían que pagar un precio para formar contratos con sus criaturas. Una vez que una invocación moría, el contrato terminaba, finalizado, ido para siempre. Ese era el conocimiento común. El instructor activó habilidad de Berserker, sed de sangre, y con un puñetazo masivo, la invocación no muerta fue golpeada hacia atrás. Su forma se agrietó como piedra destrozada y luego se disolvió, desapareciendo completamente. El instructor se paró con arrogancia con sus brazos cruzados, claramente satisfecho consigo mismo. Anunció con confianza que Lin Feng debía sentirse terrible habiendo su invocación destruida y dijo que estaba bien llorar. Le gustaban los estudiantes con emociones genuinas. En la imaginación del instructor, Lin Feng ya estaba sollozando como un niño granjero o lastimoso cuyo juguete había sido roto, pero la realidad era exactamente lo opuesto. Lin Feng estaba allí completamente sin expresión, ni triste, ni en pánico, ni siquiera levemente molesto. Su rostro era tan ilegible que nadie podía descifrar qué estaba pensando. El instructor estaba confundido. Se preguntó si Lin Feng estaba tan abrumado con tristeza que se había vuelto entumecido. Sin embargo, el siguiente momento, innumerables enredaderas estallaron desde debajo de los pies de Lin Feng, se envolvieron hacia adelante como serpientes, volando directamente hacia el instructor y atándolo fuertemente antes de que pudiera siquiera parpadear. Impactado, gritó enojado, exigiendo saber qué estaba pasando y acusando a Lin Feng de jugar sucio al tener tantas invocaciones. Las enredaderas apretaron hasta que el instructor luchó hasta que de repente, con un grito furioso y una ulide de poder, las rompió. El director finalmente intervino, diciéndoles a ambos que se detuvieran. Declaró que Lin Feng se había probado y estaba calificado para convertirse en estudiante de la Academia Extraordinaria. Sin embargo, agregó que todos los instructores de tipo naturaleza estaban actualmente desplegados en el campo de batalla, así que no había nadie disponible para enseñar a Lin Feng por el momento. Lin Feng inmediatamente preguntó la pregunta más importante: entonces, ¿qué hay de mis recursos de cultivo? El director aseguró a Lin Feng que la academia nunca deduciría los recursos de cultivo de nadie, todo sería emitido normalmente según el estándar. Agregó que ya que Lin Feng había actuado excepcionalmente en el examen, se le permitía hacer una solicitud especial. Escuchando eso, Lin Feng se sintió como si el cielo se hubiera abierto. Libertad y recursos, realmente un paraíso. Así que, inmediatamente dijo: entonces quiero un pedazo de tierra. El director parpadeó. Eso absolutamente no era lo que esperaba. Para la mayoría de los estudiantes, una solicitud como esta era el momento de exigir equipo de alto grado, tesoros de cultivo raros, o tal vez incluso un salón privado lujoso donde pudieran bailar con chicas hermosas hasta la mañana en lugar de estudiar. Pero este niño era diferente. El director confirmó si Lin Feng realmente no quería ningún recurso precioso o artículos de alto nivel y solo quería tierra. Lin Feng se rió y explicó que era un maestro de hacienda espiritual. Sin tierra, como podría llamarse uno. El director asintió y estuvo de acuerdo. Le dijo a Lin Feng que había un pedazo de
de tierra de entrenamiento abandonada en el oeste de la ciudad que había estado inactiva durante mucho tiempo, le otorgó a Linfón permiso para usarla como quisiera. Esto era exactamente lo que Linfón había esperado. Agradeció al director sinceramente. Los instructores luego le dijeron que fuera a descansar detrás del escenario. Más tarde, dentro de una sala silenciosa, el archivo de Linfón estaba sobre una mesa. Un instructor lo miró y murmuró que maestro de hacienda espiritual era una ocupación bastante interesante. Una instructora entró urgentemente y le dijo al principal que tenía algo importante que reportar. El principal preguntó qué era. Ella le entregó un objeto delicado similar a un pergamino. Cuando lo abrió, los contenidos eran impactantes. El reporte confirmaba que Tuca, miembro del equipo de investigación buscando a Geisa, había sido asesinado por un nigromante. Su cuerpo había sido descubierto no lejos del auditorio. El reporte declaraba que sospechaban que un nigromante se había infiltrado en la academia. Este era un problema monumental, uno que podría sacudir toda la academia, pero Linfón no había matado a Tuca, solo lo ató para enseñarle una lección. Quien sea que terminara el trabajo había enmarcado a Linfón deliberadamente, y en un lugar donde todos ya miraban a los Grangeros con desprecio, sabemos exactamente a quién señalarían primero con sus dedos. Así que, me pregunto qué sucederá después. En la tierra de entrenamiento abandonada al oeste de la ciudad, Linfón caminó a través del suelo estéril mientras revisaba el papel en su mano. Confirmó en voz alta que este era de hecho el lugar mencionado, la tierra de entrenamiento abandonada al oeste de la ciudad de Fenoan. Un suave brillo verde se formó en su palma mientras activaba el hechizo de asignación de tierra. Apareció una notificación: Cienmu de tierra de entrenamiento al oeste de la ciudad de Fenoan, propiedad academia extraordinaria, acuerdo de renta temporal 1 año, barrera de exclusión activada, estudiante Linfón solamente. Linfón chasqueó la lengua y comentó que darle solo 1 año era un poco tacaño, pero considerando que la mayoría de los estudiantes estarían dirigiéndose al campo de batalla después de 1 año de todos modos, era comprensible. Además, estaba encantado de que ahora tenía 100 mu completos de tierra enteramente bajo su control durante 1 año entero. Pensó que esto era lo que merecía ser llamado maestro de hacienda espiritual. Todos los demás podrían mirar hacia abajo la ocupación, pero la verdadera locura escondida dentro era algo que solo él conocía. Le permitiría controlar la situación desde las sombras mientras permanecía por encima de todos ellos. Apuntó un dedo hacia arriba, ahora arremolinándose violentamente a su alrededor, e invocó a todos sus compañeros no muertos al campo. Ahora, dijo, pongámonos a trabajar. Inmediatamente, todo el grupo de invocaciones se dispersó a través de la tierra. Algunos estaban arando el suelo, otros estaban manejando canales de agua, algunos zumbaron a través del suelo como tractores, labrando filas a velocidad increíble. Mientras tanto, Linfón se relajó bajo la luz del sol, estirándose cómodamente. La magia realmente cambia vidas, suspiró, los antiguos realmente no me engañaron. De repente, alguien le tocó el hombro. Linfón asumió que el trabajo de recuperación estaba hecho y comentó que su iniciativa debía ser más fuerte de lo que esperaba, pero uno de los no muertos solo zumbó en respuesta. Linfón inspeccionó de cerca y suspiró. Esperar que los no muertos tuvieran conciencia independiente era todavía demasiado, pensó. Sintiéndose ligeramente decepcionado, se alejó. Sin saberlo para él, el no muerto celestial detrás de él se veía confundido, luego sonrió débilmente, un indicio de inteligencia que Linfón completamente perdió. Linfón entró al invernadero donde comenzó a inspeccionar las plantas dentro. Notificaciones flotantes se cernían sobre cada cultivo. Resistencia +1 permanentemente inmaduro, resistencia +1 permanentemente inmaduro, poder de ataque +1 permanentemente inmaduro, vida +1 temporalmente inmaduro. Viendo las notificaciones brillantes sobre las plantas, Linfón se sintió genuinamente feliz. Pensó que mientras otras personas cultivaban su fuerza a través de entrenamiento largo y amargo, él podía mejorar usando cultivos, nutrición balanceada y una fundación sólida. Era realmente una bendición. También sintió que era una lástima que solo él pudiera hacer cultivos con estos efectos. Si pudiera aumentar el rendimiento y dejar que todos mejoraran a través de sus plantas, no sería el clan demonio nada más que pollos de arcilla y perros de cerámica ante ellos. Después de atender al invernadero, se dio cuenta de que solo plantar los cultivos especiales no sería suficiente. Necesitaba plantar muchos cultivos ordinarios afuera para camuflar todo. De lo contrario, los secretos del invernadero serían descubiertos, y eso era lo último que podía permitirse. La exposición arruinaría todos los planes locos que estaba elaborando en su mente, así que, por ahora, simplemente se arremangó y se puso a trabajar. 3 días después, la tierra abandonada se había transformado completamente, más grande, más verde, más viva que cualquier cosa que había sido en años. Linfón estaba de pie en medio del campo, pala en mano, demostrando a sus invocaciones más grandes cómo cavar apropiadamente. Preguntó si entendían y esperaba que finalmente captaran lo que quería decir. Algunos de los no muertos todavía se veían confundidos mientras torpemente imitaban sus movimientos, pero al menos estaban intentando. Suspiró con satisfacción.
pensando que tener este grupo de ayudantes hacía plantar vegetales mucho más rápido. Luego notó a uno de ellos haciendo algo sospechoso. Linfón gritó: «Oye, ¿qué estás haciendo?». El no muerto asustado se estremeció. Había estado felizmente masticando una papa regordeta. Linfón marchó y el no muerto se puso rígido de miedo antes de lentamente girar su cabeza. En ese momento, apareció una notificación: lagarto no muerto nivel 6 temporal, densidad ósea aumentando temporalmente, defensa aumentando temporalmente. Linfón miró con incredulidad. Todos los lagartos no muertos eran sus ganancias de la mazmorra anterior. La única diferencia era que éste había comido una papa. Se preguntó si los no muertos también podían recibir los efectos de los cultivos espirituales. Si eso fuera cierto, ¿no sería eso absolutamente demente? En los días que siguieron, Linfón comenzó a experimentar sistemáticamente, alimentando diferentes cultivos a diferentes no muertos y cuidadosamente registrando cada cambio, cada beneficio y cada mutación. La investigación de un verdadero maestro de hacienda espiritual había comenzado oficialmente. Otra figura apareció cerca de la tierra de entrenamiento abandonada, moviéndose silenciosamente entre los cultivos y sombras. Frunció el ceño mientras observaba los alrededores. Pensó que era extraño. Cuando sondeó el área antes, ninguna de estas estructuras o plantas había existido. La barrera alrededor de la tierra le parecía endeble, nada más que un muro pantanoso delgado como papel. Concluyó que podía desgarrarlo con un solo tajo. Vio solo a una persona adentro y se preguntó si toda la cosa era una trampa. La idea lo intrigó. Justo cuando dio un paso hacia adelante, algo debajo de él se activó. Lo sintió demasiado tarde. Trató de detener lo que estaba sucediendo, pero el caos erupcionó instantáneamente. Algo estalló del suelo y explotó justo debajo de él. La repentina explosión lo sobresaltó, aunque logró esquivar en el último segundo. Se burló, diciendo que este nivel de truco no era suficiente para lidiar con él, pero luego más de esas cosas explosivas comenzaron a erupcionar desde debajo de la tierra, furiosas, pulsantes, hinchándose con energía inestable. Ahora incluso el intruso sintió un escalofrío subir por su columna. Maldijo, exigiendo saber qué eran estas cosas. Siguió una cadena de explosiones masivas, tan intensas que las ondas de choque eran visibles desde lejos. Las explosiones todas parecían arraigadas a una forma verde brillante profunda debajo del suelo, un ser magnífico como un fragmento del propio espíritu de la tierra que Linfón había cultivado, observando al intruso con ojos luminosos inquietantes a través del humo espeso. El intruso se tambaleó hacia atrás, maldijo de nuevo, diciendo que si no necesitara ganar la confianza del duque, nunca habría venido aquí por segunda vez. Juró que una vez que cortara a Linfón, quería ver si estas explosiones podían detenerlo. Luego comenzó a cortar a través de todo, raíces, plantas, enredaderas y todo el trabajo cuidadoso que Linfón y sus no muertos habían puesto en el campo. No le importaba el esfuerzo, solo le importaba la destrucción. Pero mientras cortaba a través del crecimiento, algo inusual captó su atención. Hizo una pausa y sintió un aura débil, un aura perteneciente a los no muertos. Su expresión cambió, un recuerdo surgió, uno de un sabio sacerdote. En este viaje de reconocimiento a la ciudad de Fenghuan, tu misión principal es encontrar al nigromante. Geisa, después de nuestro último contacto, desapareció. Tiene un acuerdo con nuestro clan. Los ojos del intruso se estrecharon. Se preguntó si este lugar era realmente el escondite de Geisa, pero ¿por qué Geisa se escondería aquí de todos los lugares? Podría haber traicionado a su clan. El intruso chasqueó la lengua, pensando que por la técnica secreta de la inmortalidad, un traidor como Geisa realmente no tenía vergüenza en absoluto. El intruso sintió una huulida aún más fuerte de energía pulsando de las plantas a su alrededor. Mientras más tiempo permanecía, más inestable se volvía el aura. Decidió que era mejor no quedarse. Encontrar a Geisa era la prioridad. La noche se volvió día. El impacto matutino de Linfón. Linfón despertó, agarró sus herramientas y salió alegremente. Ya había catalizado y fertilizado la mayoría de los campos ayer. Hoy manejaría las áreas restantes, pero en el momento en que abrió sus ojos completamente y miró hacia adelante, se congeló. Su mandíbula cayó, miró por varios segundos, sin palabras, luego dejó caer su herramienta con un fuerte ruido metálico y corrió hacia el invernadero. Su corazón latía con fuerza, su mente quedó en blanco. Mi invernadero, todo lo que había cultivado tan cuidadosamente se veía devastado. Sobre él, varias figuras de repente descendieron del cielo. Linfón se preparó, pensando que eran enemigos, pero después de mirar más de cerca, murmuró en confusión: ¿por qué aparecerían miembros del equipo de aplicación aquí? Los oficiales de aplicación aterrizaron y escanearon el área. Uno de ellos anunció que su detector de energía demoníaca mostró la fuente de la perturbación justo en esta ubicación. Se preguntaron por qué la tierra de entrenamiento abandonada de repente se veía así y cuestionaron si miembros del clan demonio podrían estar acechando cerca. Apareció una notificación ante ellos: esta tierra ya ha sido arrendada. Los oficiales intercambiaron miradas, así que no era tierra sin dueño después de todo. Aún así, insistieron en que no podían descartar actividad del clan demonio y necesitaban ser cautelosos. Uno de ellos se dirigió a Linfón educadamente, diciendo que eran del equipo de aplicación.
pero la atmósfera estaba lejos de ser acogedora. Linfón se sentía extremadamente intranquilo, porque vendría el equipo de aplicación aquí de todos los lugares. El oficial líder explicó que sus instrumentos habían detectado energía demoníaca aquí y le pidió a Linfón que abriera la barrera para permitirles entrar para inspección. Otro agregó que incluso ellos no estaban claros sobre la situación exacta todavía. El estómago de Linfón se apretó. Energía demoníaca en la tierra que solo había rentado hace unos días. ¿Cómo era eso posible? Antes de que pudiera responder, alguien desde atrás, claramente irritado e impaciente, chasqueó. ¿Cuánto tarda solo para conseguir que un granjero abra una barrera? Tuca acaba de ser asesinado por el clan demonio, y ahora aura demoníaca aparece aquí. Si me preguntas, es un espía. El tono del hombre era frío y venenoso, su expresión era mortalmente seria, incluso Linfón sintió un escalofrío correr por su columna. Uno de los miembros de aplicación apuntó directamente a Linfón y fríamente le ordenó que se rindiera, llamándolo espía. Su expresión era mortalmente seria, del tipo que dejaba claro que estaba listo para hacer lo que fuera necesario, no iba a mostrar misericordia a un granjero humilde. Otro miembro de aplicación habló, diciendo que el capitán podría estar actuando un poco impulsivamente. Después de todo, 2 personas acababan de morir, y energía demoníaca había aparecido aquí de nuevo. Bajo esas circunstancias, Linfón era de hecho altamente sospechoso. En verdad, ambos miembros de aplicación ya desconfiaban de Linfón. De hecho, el hecho de que era un granjero los hacía aún más sospechosos. En sus ojos, un granjero no podía posiblemente causar algo como esto por sí mismo. Así que, la única explicación era que debía ser un espía que no actuaba directamente, sino que en cambio ayudaba al clan demonio desde detrás de escena. Uno de ellos le pidió a Linfón que cooperara con la investigación y abriera la barrera. Linfón sintió su corazón hundirse, sabía que absolutamente no podía dejarlos entrar. Después de todo lo que había pasado dentro del campo, dejar que el equipo de aplicación investigara libremente sería desastroso. Tenía que encontrar una forma de alejarlos. Poniendo una expresión inocente, casi lastimosa, dijo que su clase era humilde y siempre había sido despreciado. Explicó que solo quería cultivar y mejorar silenciosamente en paz. Sin embargo ahora, incluso el equipo de aplicación no estaba sospechando. Preguntó si realmente pensaban que alguien como él podía hacer tales cosas, y si una persona no podía ni siquiera pedir un poco de paz. Uno de los miembros de aplicación estaba visiblemente conmovido y se volvió al capitán, diciendo que Linfón ya parecía lo suficientemente miserable y cuestionando si realmente necesitaban empujar esto más allá. El capitán, sin embargo, no fue engañado en lo más mínimo, ladró de vuelta que cualquiera podía pretender ser lastimoso y que no caería en tales trucos. Claramente creía que Linfón solo estaba actuando. Sin otra palabra, el capitán levantó su puño y cargó hacia adelante, golpeando directamente hacia Linfón con tremenda fuerza. No se contuvo en absoluto, ya sea porque no le importaba que Linfón fuera un granjero o porque creía que Linfón era mucho más fuerte de lo que parecía. Si Linfón hubiera sido verdaderamente un granjero u ordinario, ese puñetazo lo habría lisiado en el acto, pero en cambio, Linfón atrapó el puño del capitán. Linfón inmediatamente se dio cuenta de que algo estaba mal, había agregado demasiado a su constitución. Normalmente, no habría sentido ese puñetazo en absoluto, pero ahora tenía que pretender, así que, aunque ya había detenido el puño del capitán, deliberadamente se tambaleó hacia atrás, actuando como si hubiera sido golpeado brutalmente. El capitán lo miró con incredulidad, murmuró que había usado tanta fuerza en ese golpe. Sin embargo, Linfón todavía estaba vivo, algo estaba claramente mal. No importa cuán lastimoso Linfón tratara de verse, la sospecha del capitán solo se profundizaba. En este punto, se sentía como si genuinamente quisiera a Linfón muerto. Linfón lo acusó de tratar de torturar una confesión solo para cerrar el caso rápidamente. Se inclinó más fuertemente en el acto, viéndose como un pequeño granjero oprimido y miserable. Esta vez, otro miembro de aplicación finalmente chasqueó, agarró el brazo del capitán y le dijo que se calmara. Señaló que lo que Linfón estaba usando era magia de naturaleza. El clan demonio despreciaba cualquier cosa relacionada con la naturaleza. Esto era conocimiento común, algo que incluso un niño de 6 años sabría. El capitán vaciló, se dio cuenta de que podría haber ido un poco demasiado lejos. Aún así, ya que Linfón era solo un granjero humilde, no sintió mucha culpa. Golpear a un granjero no contaba como un crimen en sus ojos. Los miembros de aplicación más calmados avanzaron y se disculparon, diciendo que habían malinterpretado la situación. La magia de naturaleza de Linfón era extremadamente pura y aclararían todo apropiadamente en el reporte. Linfón inmediatamente se aferró a ese salvavidas y agradeció, llamándolo un señor justo y correcto. El hombre respondió que era simplemente su deber y se disculpó de nuevo por el comportamiento excesivo del capitán, pero desde detrás de ellos, la ira del capitán no se había enfriado en absoluto. Ver esta escena solo lo irritó más. Levantó su mano de nuevo, preparando un golpe aún más vicioso. Antes de que pudiera actuar, los otros miembros de aplicación se pararon frente a Linfón, se negaron a dejar que sucediera más injusticia y dejaron claro que no le permitirían cruzar la línea de nuevo. Eso solo enfureció más al capitán, pero con su propio equipo poniéndose en su contra, no tuvo opción. Con un resoplido frío, montó su dragón y se fue.
Linfón nos vio desaparecer en la distancia y suspiró internamente. Esto era problemático. Cultivar solo claramente no era suficiente ya, necesitaba poder real, poder para autopreservación. Justo entonces, un pájaro de papel revoloteó frente a él y habló con voz nítida: estudiante de primer año Linfón, por favor reúnase en los campos de ejercicio de la academia mañana por la mañana para participar en la evaluación de capacidad de nuevo estudiante y batallas de clasificación. El mensaje terminó con un recordatorio firme de que la ausencia no estaba permitida. Sellado por la Oficina de Asuntos Académicos de la Academia Extraordinaria, después de leerlo, Linfón dejó salir un largo suspiro. Se preguntó por qué vivir una vida pacífica era tan difícil. Los problemas seguían acumulándose uno tras otro como si el mundo estuviera determinado a no dejarlo permanecer discreto ni por un momento. En otro lugar, dos figuras estaban de pie silenciosamente observando. Una de ellas, una mujer, comentó que la magia de naturaleza que sintió era tanto pura como extremadamente potente. Preguntó al principal si el niño era realmente solo un granjero. El principal admitió que no estaba seguro. Según el sistema, la profesión de Linfón era maestro de hacienda espiritual. La mujer levantó una ceja, sorprendida de que alguien como ella, una maga archi de tipo naturaleza de nivel 50 llamada Vera, tomaría interés. Especuló que sonaba como una clase mutada y que el chico claramente tenía secretos. Aún así, dijo que la magia de naturaleza sola era suficiente para limpiarlo de cualquier sospecha de colusión con el clan demonio. El clan demonio no podía posiblemente falsificar un aura de vida tan fuerte, uno que realmente los enfermaría solo por estar cerca de él. El principal estuvo de acuerdo, diciendo que ciertas personas deberían calmarse ahora. Agregó que el verdadero show solo estaba comenzando. Un aura envolvió a los dos de ellos y desaparecieron de la vista, habiendo ya obtenido lo que vinieron a buscar. Más tarde, en los campos de ejercicio de estudiantes de primer año de la Academia Extraordinaria, multitudes de estudiantes se reunieron, zumbando con quejas. Alguien preguntó por qué había otra prueba cuando las entrevistas y selecciones de instructor ya estaban hechas. Otro se quejó de que la academia parecía estar lanzando prueba tras prueba a ellos sin ninguna lógica. Alguien más afirmó tener información privilegiada y provocó a los demás, solo para inmediatamente decir que no estaba diciendo. Linfón estaba de pie silenciosamente entre ellos, desinteresado en lo que pensaba eran divagaciones sin sentido de un montón de idiotas. Pronto, una instructora llegó y ordenó a todos que estuvieran en silencio. Reconoció que todos tenían preguntas, especialmente sobre por qué se estaba llevando a cabo una evaluación de entrada de todos los estudiantes después de las entrevistas de instructor. Explicó que inteligencia militar urgente había llegado de la línea del frente el día anterior. La ofensiva del clan demonio se había intensificado y la fortaleza fuera de la tercera barrera ahora estaba en peligro crítico. La academia había recibido órdenes directas para despachar inmediatamente un lote de fuerzas vitales para proporcionar apoyo. Los estudiantes estaban atónitos. Uno de ellos soltó con incredulidad que acababan de inscribirse y ahora estaban siendo enviados hacia las líneas del frente. Otro estudiante protestó que les habían dicho que primero estudiarían y cultivarían. La instructora respondió calmadamente que si el nido era volcado, ¿cómo podían los huevos permanecer intactos? Si la fortaleza caía, la punta de lanza del clan demonio apuntaría directamente a la ciudad de Fongwan. En ese punto, preguntó, ¿realmente pensaban que aún podrían cultivar pacíficamente dentro de la academia? Dejó claro que esto no era una solicitud, era una conscripción. En el momento de peligro de la humanidad, no se le permitía a nadie quedarse fuera de ello. La multitud cayó en silencio. Un niño pequeño vacilante llamó a la chica a su lado, pero antes de que pudiera terminar, Linfón ya estaba de pie silenciosamente cerca. La chica gentilmente tranquilizó al niño que no se preocupara, aunque no pudo evitar pensar en Linfón. Claramente era sobresaliente. Se preguntó si sería seleccionado para la conscripción. La instructora luego ordenó a todos los estudiantes de primer año que siguieran las instrucciones y entraran a los campos de ejercicio para prepararse para la evaluación de combate práctico. Mientras otros se apresuraban ansiosamente hacia adelante, Linfón se quedó atrás y pensó que como usuario de clase granjera, probablemente no sería seleccionado para la línea del frente en esta etapa. De lo contrario, todos sus planes de cultivo serían completamente interrumpidos. Pronto, Linfón se encontró enfrentando a una oponente femenina. Ella comentó que había escuchado que el maestro de hacienda espiritual era bueno en esconderse. Golpeando una pose dramática, declaró que se convertiría en cenizas bajo sus llamas. El fuego surgió bajo sus pies, levantándola en el aire mientras olas ardientes se extendían hacia afuera. Su ataque era rápido y feroz, pero Linfón aún lo esquivó sin esfuerzo. Comentó que era demasiado lento y que su condensación de magia era insuficiente. Incluso agregó que su fuego no podía asar las batatas en su campo. Ese comentario la enfureció. Inmediatamente comenzó a cantar de nuevo, invocando a un espíritu de fuego mayor. Las llamas erupcionaron aún más violentamente esta vez. Pero Linfón no tenía interés en ver qué más podía hacer, solo quería que el combate terminara rápidamente. Entró y golpeó, señalando que su preparación era demasiado larga y que tales técnicas nunca funcionarían en combate real. Fue enviada volando. El resultado fue anunciado. Linfón era el ganador. Batalla tras batalla siguió. Linfón contra Ryan, Linfón contra Somo, Linfón contra Lin Sisi, Linfón contra Luna, Linfón contra Bull, Linfón contra Granball. Linfón ganó cada combate individual,
Después de tantas victorias consecutivas, finalmente pensó que esto debería ser más que suficiente. Si las cosas continuaban así, supuso que podía permitirse perder los próximos combates. Una mujer se acercó a Lin Feng y le dijo que con su talento y potencial actual, estaba completamente calificado para apuntar a una plataforma más alta. Lin Feng le agradeció educadamente, aunque honestamente no tenía idea de qué se suponía que significara esta plataforma más alta. Ella explicó que al acumular créditos y pasar evaluaciones adicionales, podía avanzar a la Academia Rueda del Sol de nivel superior. Allí, tendría acceso a mejores métodos de cultivo e instructores más fuertes y podría incluso obtener armas legendarias o poderosas monturas de bestias demoníacas. Lin Feng le agradeció de nuevo, pero dijo que realmente no necesitaba nada de eso. Después de todo, ya había visto dragones volando alrededor, esas cosas no lo impresionaban mucho ya. La mujer estaba desconcertada y preguntó qué realmente quería si ninguna de esas cosas le interesaba. Lin Feng apuntó calmadamente y dijo que solo quería un mejor y más grande pedazo de tierra donde pudiera cultivar en paz. Esa respuesta la impactó, aclaró que se refería a su objetivo final, que pretendía hacer después de terminar de cultivar esas tierras. Lin Feng respondió que planeaba cultivar más tierra, dejar que más gente tuviera tierra para cultivar, y hacer que cualquiera que quisiera cultivar pudiera hacerlo. Vera estaba claramente sorprendida. Pensó que este niño realmente quería recuperar tierra a gran escala y encontró su ambición inesperadamente enorme. En ese momento, el principal llegó y preguntó si la tierra abandonada en el oeste de la ciudad que Lin Feng ya estaba desarrollando no era suficiente para él. Lin Feng se sintió un poco avergonzado y se rió, respondiendo que cuando se trataba de cultivar, cuanta más tierra mejor. Poco después se anunció el siguiente combate, Lin Feng contra Eileen. Lin Feng inmediatamente respondió y se dirigió hacia el campo de batalla. Tanto el principal como Vera notaron que se movía. El principal comentó que el niño era bastante honesto. Vera dijo que ya que el niño lo quería, bien podrían dárselo. Cuando el principal preguntó si pretendía tomarlo, Vera respondió que era un niño muy interesante. El anuncio para preparación de batalla sonó. Eileen avanzó y dijo que no había esperado pelear contra Lin Feng, pero que iría con todo en esta batalla. Su expresión era extremadamente seria. Lin Feng, sin embargo, dijo francamente que no podía vencerla y que originalmente había planeado conceder. Para Eileen, esas palabras se sintieron como pura humillación. Su expresión se oscureció mientras cargaba hacia adelante, acusándolo de burlarse de ella. Ahora estaba incluso más enojada que antes. Lin Feng inmediatamente sintió que algo estaba mal. Se dio cuenta de que Eileen había saltado directamente a su segunda fase de combate sin ninguna vacilación y murmuró para sí mismo si esta era realmente la forma en que le gustaba pelear. Rápidamente comenzó a preparar su propia aura de granja. Enredaderas gruesas estallaron del suelo y surgieron hacia Eileen envolviendo sus extremidades. El contra repentino la tomó desprevenida. Había estado cargando hacia adelante a toda velocidad, pero ahora fue forzada a detenerse y lidiar con las enredaderas primero. Con un grito agudo, desató una patada poderosa y las destrozó, liberándose con fuerza bruta. Observando el intercambio, Vera no pudo evitar comentar que un estudiante bajo nivel 10 poseyendo tal poder mágico puro era asombroso. El principal estuvo de acuerdo, admitiendo que había estado impactado la primera vez que lo vio también. Ambos se inclinaron hacia adelante, volviéndose más y más interesados. Vera agregó que incluso un renombrado cultivador de naturaleza que había alcanzado el nivel 80 no poseía poder mágico tan puro como el de Lin Feng. Concluyó que los logros futuros de este niño serían ilimitados, mientras ráfagas ardientes de Eileen colisionaban con las enredaderas restrictivas invocadas por Lin Feng. La escena los dejó genuinamente impresionados. El principal comentó que tal semilla de alta calidad era extremadamente rara y que con guía apropiada, su crecimiento sería aterrador. Antes de que pudiera terminar, Vera habló decisivamente, diciendo que ya había tomado su decisión. Quería tomar a Lin Feng como su maestro. Se repitió a sí misma para ser absolutamente clara. El principal asintió al principio, diciendo que no sería malo si ella se convertía en su maestra. Luego de repente se congeló. Algo se sentía muy mal. Se volvió hacia ella lentamente y preguntó si lo había dicho al revés. Vera respondió calmadamente que no había hablado mal. Quería decir exactamente lo que dijo. Quería tomar a Lin Feng como su maestro. El principal la miró con incredulidad y exigió saber si su cerebro había sido quemado por el clan demonio. Vera respondió que incluso si hubiera sido quemado, aún tomaría la misma decisión. Estaba claramente demasiado impresionada por Lin Feng y tal vez quería algo más que solo una relación maestro-estudiante. En los campos de ejercicio de estudiantes de primer año de la Academia Extraordinaria, una batalla feroz estaba teniendo lugar a alta velocidad. Ambos luchadores estaban yendo con todo, su poder chocando una y otra vez. Lin Feng pensó para sí mismo que ya había mostrado suficiente fuerza, sintió que si fingía debilitarse y admitía derrota, todo iría de acuerdo a su plan, pero de repente, una voz vino desde atrás, advirtiéndole que si seguía holgazaneando, la academia tomaría de vuelta la tierra, en el oeste de la ciudad y se la daría a alguien más. Escuchando eso, la expresión de Lin Feng cambió. Inmediatamente pensó que esto era malo y que no podía permitir que eso sucediera.
tomar de vuelta la tierra era absolutamente inaceptable, incluso la mujer peleando con él notó el cambio, justo momentos antes, había estado defendiendo pasivamente, pero ahora su aura cambió completamente, ya no se estaba conteniendo en absoluto, energía verde similar a planta comenzó a fluir a través de su cuerpo mientras la canalizaba en su mano, la mujer también, se preparó, reuniendo llamas y formando una bola de fuego masiva, la lanzó directamente hacia él sin vacilación. Linfón avanzó y perforó el ataque con un puñetazo, destrozando las llamas instantáneamente, luego le dijo que tomara su puñetazo serio, mientras el ataque se precipitaba hacia ella, el miedo relampagueó a través de su mente, podía sentir cuán aterrador era el poder detrás de él, Linfón luego dijo calmadamente que debería dejarlo ganar, la gente observando estaba completamente impactada, uno de ellos dijo que Linfón, el llamado Granjero, había estado ocultando su verdadera fuerza todo el tiempo, otro agregó que comparado con él, ellos mismos parecían los verdaderos granjeros. La mujer se estudió y admitió que este nivel de control sobre la naturaleza era aterrador, dijo que era como comandar poder tan fácilmente como mover los propios dedos, algo cercano al origen mismo, el resultado fue anunciado y Linfón fue declarado el ganador, ella luego reconoció su derrota sinceramente, diciendo que la aceptaba de todo corazón, Linfón respondió humildemente, diciendo que ella era la verdaderamente fuerte y que él solo tenía un poco más de fuerza bruta, adentro, sin embargo, pensó en cuán cerca había estado de perder esa tierra. Justo entonces, la maestra avanzó y lo elogió, diciendo que esto era más parecido, Linfón le agradeció, y el principal le dijo que siguiera trabajando duro, agregando que esperaba ver cuán lejos llegaría, sin embargo, mientras el principal se alejaba, los pensamientos de Linfón tomaron un giro más oscuro, dentro de su mente, maldijo al viejo, pensando que amenazarlo con la tierra era cruzar la línea, silenciosamente juró que encontraría una forma de vengarse de él tarde o temprano, mientras continuaba su día. Ese pensamiento seguía repitiéndose en su cabeza, mientras más lo pensaba, más molesto se volvía. Justo entonces, una mujer se le acercó y educadamente preguntó si podía guiarla en cultivo, Linfón fue tomado desprevenido, le preguntó si hablaba en serio, señalando que ella era una cultivadora de tipo combate pidiendo guía a un granjero, ella se presentó como Vera y dijo que nunca se habían conocido antes, pero había presenciado su combate, explicó que su uso de maná natural era impecable, lleno de vitalidad y vida, y diferente a cualquier cosa que hubiera visto, admitió que había estado atascada en su reino actual durante mucho tiempo y sentía que su camino podría darle alguna perspectiva. Linfón se sintió un poco avergonzado por el elogio, aunque no podía negar que se sentía bien, preguntó si ella también era una cultivadora de tipo naturaleza y mencionó que los instructores de naturaleza de la academia todavía estaban lejos en el campo de batalla, agregó que él era solo un granjero y realmente no tenía nada que enseñar, Vera rápidamente respondió que la habilidad importaba más que el estatus, dijo que no necesitaba convertirse formalmente en su discípula y solo deseaba observarlo ocasionalmente, incluso si era solo verlo trabajar en los campos, sentir su aura natural de cerca sería suficiente para ella, dijo, y luego incluso se inclinó profundamente. Verla inclinarse así hizo que Linfón entrara en pánico internamente, pensó que esto era malo, muy malo, si la gente descubría lo que realmente estaba cultivando en sus campos, causaría enormes problemas, inmediatamente trató de rechazar, diciendo que solo era un granjero con fuerza bruta y que realmente no tenía nada que enseñar. En ese momento, el principal intervino y le dijo que aceptara, diciendo que ella estaba siendo sincera y que debería hacerlo por su bien, luego se inclinó más cerca, y susurró algo en el oído de Linfón. Escuchando esas palabras, Linfón se congeló de nuevo, lo que sea que el principal había dicho claramente tocó un nervio, y murmuró que realmente no era buena idea, pero antes de que pudiera objetar más, el asunto estaba resuelto, Vera inmediatamente le agradeció emocionada, diciendo que sería muy cuidadosa de no molestarlo, preguntó si podía comenzar de inmediato, incluso ofreciéndose a ir con él inmediatamente, viendo cuán ansiosa estaba, y recordando lo que el principal había susurrado, Linfón solo pudo suspirar internamente, dándose cuenta de que una vez más había sido empujado a algo problemático, le dijo que dependía de ella y mencionó que su lugar estaba en el lado oeste de la ciudad. No mucho después, en las afueras del invernadero de la tierra de entrenamiento abandonada de la ciudad oeste, Vera podía ser vista moviéndose ocupadamente alrededor, ayudando donde pudiera, seguía preguntando si había algo que pudiera hacer, observándola, Linfón pensó que su actitud era al menos sincera, aún así, se recordó a sí mismo que absolutamente no podía dejarla ver lo que realmente estaba creciendo dentro del invernadero, mientras Vera vagaba alrededor, examinó los cultivos y comentó que primero se familiarizaría con los alrededores. Linfón le dijo que solo echara un vistazo afuera por ahora, explicando que estaba ocupado atendiendo a plántulas recién criadas y que requerían cuidado especial. Mientras observaba las plantas, los ojos de Vera gradualmente se ampliaron, se dio cuenta de que los cultivos habían sido todos nutridos por maná natural extremadamente puro, no eran ordinarios en absoluto, sino plantas de alto grado con efectos temporales de aumento de atributos, no pudo evitar decir que Linfón la estaba haciendo más y más curiosa. Pasó una hora y todavía estaba examinando los cultivos, mientras más miraba, más increíble se sentía. Finalmente, preguntó si había algo mal con el suelo,
Linfón respondió casualmente que era solo suelo ordinario. Vera estaba impactada y preguntó si realmente no había usado ningún cristal de maná o fertilizante elemental. Él respondió honestamente, diciendo que había pensado en ello antes, pero esas cosas eran demasiado caras para él, con sus fondos limitados, simplemente no podía pagarlas. Vera miró los cultivos de nuevo y murmuró que se veían como si estuvieran ligeramente desnutridos, pero de alguna manera todavía prosperando. Adentro, no pudo evitar pensar que el maná natural de Linfón estaba mucho más allá de lo normal. Si ese era el caso, tal vez podría ayudarlo en su lugar. Luego mencionó que la academia tenía una regulación permitiendo a los estudiantes intercambiar materiales de mazmorra por artículos especiales en el almacén de la academia. Escuchando eso, el interés de Linfón fue inmediatamente despertado. La agarró por los hombros y preguntó si lo que dijo era verdad. Vera asintió y explicó que, por ejemplo, la mazmorra de nivel 10 en la Academia Tormenta, el bosque lúgubre, tenía un jefe llamado el jefe Cobalto Caída de Sombra. El colmillo podía ser intercambiado por una botella de pulso de tierra. Sin embargo, agregó que las mazmorras de nivel 10 eran extremadamente peligrosas y usualmente requerían un equipo completo de 5 para desafiar de manera segura. Vera asintió y dijo que era verdad, aunque la regulación iba a ser cancelada pronto. Escuchando eso, Linfón inmediatamente apretó sus puños en emoción y dijo que esto era perfecto. Agregó que no había tiempo que perder y que se dirigiría allí de inmediato. Vera estaba atónita por su reacción. Silenciosamente pensó que tal vez solo alguien con un corazón tan puro y directo podía nutrir maná natural tan puro. Poco después, Linfón llegó a la entrada de la mazmorra de nivel 10, bosque lúgubre. Algunos guardias estaban de pie en la puerta. Cuando lo vieron acercándose, uno de ellos se burló y preguntó qué estaba haciendo allí ese tipo con aspecto de granjero, preguntándose si había venido a cavar vegetales silvestres en la mazmorra. Otro guardia se rió y señaló que incluso estaba cargando una azada. Alguien más lo reconoció y mencionó que era el estudiante de primer año llamado Linfón, solo nivel 8, y cuestionó si había perdido la cabeza tratando de desafiar una mazmorra de nivel 10 solo. Linfón calmadamente sacó su identificación y la entregó, diciendo que quería aplicar para una entrada en solitario al bosque lúgubre. El instructor de turno frunció el ceño y le recordó que su nivel era insuficiente y que entrar solo sería extremadamente peligroso. Sin embargo, Linfón respondió calmadamente que de acuerdo a las regulaciones de la academia, cualquier estudiante registrado tenía el derecho de aplicar. El instructor vaciló, claramente inseguro, pero justo entonces, después de notar a alguien cerca, su expresión cambió, aclaró su garganta y dijo que las regulaciones eran de hecho como se declaraba. Luego le recordó a Linfón que actuara dentro de sus límites y retrocediera inmediatamente si las cosas se volvían peligrosas. Mientras Linfón pasaba, susurros lo siguieron desde todos lados. Algunos se burlaron de él, diciendo que era un idiota que no conocía su lugar. Otros dijeron que era solo otro novato carne de cañón que probablemente moriría adentro. Algunos incluso comentaron que sería vergonzoso para la academia si alguien como él moría en la mazmorra. Ignorándolos a todos, Linfón entró a la mazmorra. Dentro del bosque lúgubre, niebla oscura llenaba el aire mientras figuras monstruosas comenzaban a cargar hacia él desde todas direcciones. Viendo esto, Linfón calmadamente dio una orden, diciéndoles a Chi, Yu y Ye que limpiaran el camino y avanzaran. Les dijo que se movieran rápido y limpiamente. Los seres invocados inmediatamente surgieron adelante, masacrando a los monstruos con facilidad. Comparado con ellos, las criaturas de la mazmorra no eran nada. Observando el campo de batalla, Linfón calmadamente emitió otro comando, diciendo que era tiempo de levantarse. En respuesta, una nueva figura no muerta emergió, una existencia formada de restos caídos. Era el jefe Cobalto Caída de Sombra, ahora renacido como no muerto, su nivel claramente marcado en 12. Viendo aparecer al monstruo final, Linfón inmediatamente juzgó la situación. Para él, este era claramente el jefe final de la mazmorra. Se sintió un poco decepcionado y pensó que esta mazmorra realmente no era mucho después de todo. Queriendo terminar las cosas rápidamente, dio una orden simple, diciéndole a sus invocaciones que avanzaran. En el momento en que el jefe Cobalto Caída de Sombra trató de atacar, los seres invocados se precipitaron hacia adelante y lo golpearon de frente. Poder abrumador erupcionó, y antes de que el monstruo pudiera siquiera luchar, fue completamente aplastado. Apareció una notificación del sistema, anunció que el jefe Cobalto Caída de Sombra había sido derrotado, la experiencia había sido ganada, y el nivel de Linfón había aumentado a nivel 9. Otro mensaje siguió declarando que el colmillo del jefe había sido obtenido. Inmediatamente después, apareció una nueva notificación declarando que el objetivo no podía ser convertido en no muerto debido a nivel insuficiente de invocador. Conversión fallida. Viendo esto, Linfón sintió un ligero sentido de arrepentimiento. Se dio cuenta de que su nivel actual era todavía demasiado bajo para invocar un no muerto tan poderoso. Aún así, no estaba demasiado molesto. El objetivo principal ya había sido completado.
Miró el colmillo en su posesión y pensó que ya que el artículo estaba asegurado, era tiempo de regresar e intercambiarlo por fertilizante. Con eso, salió de la mazmorra. Fuera de la entrada, el mismo grupo de gente todavía estaba reunido, Vera estaba entre ellos, alguien a su lado estaba diciendo que las fuerzas de la línea del frente ya estaban bajo presión y que los recursos eran limitados, cuestionando si era realmente apropiado intercambiar materiales tan valiosos. Vera respondió calmadamente que no afectaría las líneas del frente, explicando que lo que estaba siendo intercambiado era fertilizante destinado específicamente para cultivadores de tipo naturaleza. La persona vaciló pero eventualmente admitió que si tenían un stock decente de ese material. En ese momento, un anuncio del sistema resonó a través del área, declaró que la primera limpieza en solitario de la mazmorra del bosque lúgubre había sido lograda, nombrando a Linfón como el limpiador. La evaluación fue listada como SSS, y la recompensa fue anunciada, un fragmento de espíritu heroico. La multitud inmediatamente erupcionó. Algunas personas gritaron con incredulidad, diciendo que el fragmento de espíritu heroico era un artículo increíblemente raro capaz de fortalecer el alma y mejorar el potencial de clase. Otros lo acusaron de hacer trampa, afirmando que no había forma de que un estudiante de nivel 8 pudiera hacer en solitario una mazmorra de nivel 10 y recibir una evaluación SSS. Varias personas exigieron una investigación estricta, insistiendo en que la academia reclamara la recompensa, especialmente el fragmento de espíritu heroico. Argumentaron que alguien como él no lo merecía. Escuchando todo el ruido, Vera solo pudo suspirar. Admitió que había esperado que él luchara al menos un poco, pero nunca imaginó que limpiaría la mazmorra de una vez. Mientras tanto, Linfón miró alrededor a las miradas hostiles dirigidas hacia él. Se sintió un poco desamparado, pensando que los problemas siempre parecían seguirlo sin importar a dónde fuera. Aún así, no se detuvo en ello por mucho tiempo. Al final, todo lo que quería era seguir avanzando, así que, lo que sea que haga después, si no quieres perdértelo, suscríbete ahora mismo y activa todas las notificaciones.